de Daniel. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias al Señor por esta mañana que podemos estar aquí y poder escuchar la palabra del Señor en este libro de Daniel. Así que vamos a invitar nuevamente a que vayan a Daniel, capítulo 9, nos corresponde hoy día. Y bueno, vamos a orar, hermanos, al Señor que nos dirija esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos permite siempre de poder, Señor, juntos aquí con mis hermanos, leer tu palabra, meditar en ella. Y, Señor, y también estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Guíanos, Padre Santo, en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de Daniel, como hemos venido estudiando, hermanos, llegamos al capítulo 9. Pablo había mencionado que íbamos a tocar las 70 semanas, pero eso lo dejo a él. Porque justamente él hizo las divisiones, así que yo me sigo a las divisiones que corresponde, que esta mañana estaremos revisando esta oración que encontramos en Daniel capítulo 9, el versículo 1 hasta el versículo 19. Y a partir del 20 en adelante tenemos este hermoso pasaje que lo estaremos estudiando Dios mediante la siguiente semana. Esta oración, la oración de Daniel, es una de las tantas oraciones que aparecen en la Biblia y donde, si ustedes hacen una revisión, hermanos, en la Biblia de esos hombres que oran, y obviamente hay diversas circunstancias que pueden mover a las personas para orar, ¿no? Diversas circunstancias a los creyentes pueden estar viviendo que les motivan a orar y particularmente, como hemos venido diciendo en este libro de Daniel, particularmente Daniel está viviendo, bueno, en este caso su libro en su totalidad, y es el pueblo de Israel quien está escuchando este mensaje, pero es un mensaje que se escucha dentro de una condición no muy, pues, de lo mejor, ¿no? Ellos ¿dónde estaban los judíos? ¿Dónde estaban? ¿Estaban dónde? Ok. Estaban exiliados. Estaban fuera de su tierra, fuera del templo. Y justamente los últimos versículos donde encontramos la respuesta a esta oración, Dios va a manifestar sus planes sobre el templo, sobre Israel, sobre las cosas finales en relación a este punto. Entonces ellos están viviendo en el exilio y seguramente muchos están preguntándose cómo es posible que estamos en una condición así y tal vez nosotros teníamos otras expectativas en cuanto a lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, a Israel Dios le prometió: yo les voy a dar a ustedes una tierra hermosa donde hay abundancia de cosas. Y entonces ellos están diciendo, pero estamos ahorita exiliados y estamos viviendo en un lugar que no es el lugar que nosotros pensábamos que era. Estamos atravesando circunstancias que no nos esperábamos. Esto me hace recordar mucho una de las escenas más complicadas de mi matrimonio. Y tiene que ver obviamente con el nacimiento de nuestro último hijo. Digo último porque no va a haber más, Dios mediante. ¿Quién sabe, no? Entonces, una de las circunstancias bien complicadas. ¿Por qué? Porque cuando uno, como padres, los que somos padres aquí, cuando uno espera a los hijos, ustedes conocen todas esas emociones que están ahí en nosotros como padre, como madre. Estamos ahí a la expectativa de qué sexo va a tener, y ya nos estamos haciendo ilusiones, vamos a hacer esto y lo demás, y una serie de imágenes que por lo general así debería ser. Y de pronto tenemos un hijo que nace con muchos problemas. Primero tenemos un hijo que tenemos una noticia difícil todavía en el proceso de gestación,
donde posiblemente ni siquiera va a nacer. Y cuando nace, todavía los problemas no acaban. Sí, y uno dice, uno puede llegar a un momento de la vida como que uno espera por un hijo que va a nacer. No esperamos que un hijo nazca lisiado, enfermo o con algún problema. Y decimos, Señor, pero esto no es lo que normalmente esperamos en la vida. Y seguro podemos nosotros estar pensando en esas direcciones, y Israel está en ese punto. Ellos están reflexionando de diversas maneras por las circunstancias que están viviendo, y ellos están diciendo, pero Señor, esto no es lo que no se asemeja nada a lo que tú nos dijiste, que con respecto a las bendiciones, con respecto al lugar que ellos van a estar. Y todo el contexto del libro de Daniel tiene que ver con esto, que posiblemente Israel estaba perdiendo las esperanzas. Estaban tal vez sintiéndose solos, desconsolados y asolados a la vez por lo que están viviendo. Y esta oración, que justo aparece en esta oración aquí, es una vez más para recordarles al pueblo de Israel que sí podemos seguir confiando en la misericordia, el perdón y la justicia de Dios, cualquiera sean nuestras circunstancias. Por eso es que en esta oración lo que encontramos es una oración que apela a la misericordia, al perdón y a la justicia de Dios. Por eso es que es una oración maravillosa. Es una oración maravillosa porque se centra en Dios, y eso es lo que vamos a ver con más detalle, que se centra en Dios, pero a la vez en el fondo de esta oración es una oración llena de esperanza. Llena de esperanza porque está centrado en lo que Dios puede hacer. Y así cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida cristiana, estamos atravesando momentos complicados y estamos pensando, Señor, pero esto no era lo que yo esperaba, nosotros sí podemos seguir confiando en un Dios de misericordia, de perdón y de justicia. Sí podemos. Y cuando Daniel empieza esta oración, apelando a estos tres elementos que vamos a ir viendo de distintas maneras, a través de esta oración, sucede algo curioso, ¿no? Porque a veces uno ora al Señor y ¿qué estamos esperando después de una oración? Después de que oramos, ¿qué esperamos? ¿Ah? Que Dios lo cumpla, ¿no? O sea, cuando oramos, yo creo que ninguno de ustedes se acerca a Dios y decir, Señor, voy a orar y bueno, pues no, que no importa que no se cumpla, pero esta es una de las oraciones donde encontramos de cómo Dios actúa. En realidad, hermanos, cuando nosotros vemos a la luz de la Biblia sobre cómo Dios responde a una oración, efectivamente Dios siempre responde a las oraciones. Siempre lo va a hacer. Pero el problema es que ¿qué estamos esperando en la oración después de decir amén? ¿Qué estamos esperando? ¿Y por qué menciono esto? Porque este versículo, esta oración, en el versículo 20, dice así, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Dice versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando, ¿qué ocurre en la historia? Cuando, en otras palabras, cuando Dios la responde. No, esa es una de las oraciones que encontramos en la Biblia donde Dios responde a una oración tan rápido. Tan rápido. Podemos nosotros esperar días, semanas, meses, años, décadas, esperando que Dios responda a una oración. Pero en este punto, en esta historia, lo que encontramos es una de las tantas que hay en la Biblia de aquella oración que es respondida inmediatamente. Entonces, todo este capítulo realmente es una oración contestada. Es una oración contestada donde el corazón de esta historia que tenemos acá, digo una historia porque empieza con marcadores históricos. Miren ustedes capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero.
de la nación de los medos. Y empieza con datos históricos y el versículo 20 empieza diciendo, aún estaba hablando y orando. Hay una serie de elementos que están ocurriendo, históricos, narrativos. Es una historia de una oración, pero lo que voy a advertirles, hermanos, es de que aunque esta oración es una poderosa oración, como muchos lo han titulado, una poderosa oración en medio de la oscuridad, aún así el corazón de este pasaje está justamente en los pasajes finales. Porque en los pasajes finales, casi en 4 versículos, Dios responde esta oración de una manera increíble con respecto a lo que Dios va a hacer con Israel, con el templo y con el aspecto final de su plan. Entonces, esta oración empieza de este modo y vamos a ir meditando en cómo esta oración que apela a la misericordia, al perdón y a la justicia de Dios pueden ser elementos importantes cuando nosotros apelamos también al Señor en oración. Esta oración, como lo vemos aquí, es una oración bastante larga, pero en comparación a otras que son más cortas, pero es una oración sencilla a la vez, una oración que tiene un elemento de adoración, que tiene un elemento de confesión y al final de la oración tiene elementos de súplica. Muchas gracias por prender la luz. Cuando ya pasamos los 40 ya todo empieza a fallar, o sea, la vista. Tengo que hacer así para poder mirar. Gracias, se ve muy bien ahora. Entonces, hermanos, yo les venía diciendo de que esta oración es una oración poderosa, es una oración interesante, es una oración única, porque es un momento único en donde está viviendo, en este caso Daniel, bueno, el pueblo de Dios, pero es una oración que, empezando el versículo 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, esta oración empieza mostrándonos un poco de lo que Daniel está entendiendo sobre esos momentos. Ustedes saben, como hemos venido estudiando, Daniel ha pasado por varios gobernantes. Él ha seguido vivo y firme a pesar de las pruebas que estaba viviendo. Y aquí aparece otro momento de los gobernantes, pero algo interesante que está marcando aquí. Y es que han pasado ya mucho tiempo desde el exilio. Han pasado muchísimo tiempo y Daniel apela a una de las profecías que se menciona en Jeremías, Jeremías 25, versículo 11 y 12, donde habla acerca de las desolaciones. Vamos a leer esta parte, que es una profecía de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, versículo 12, dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Y Daniel en este punto dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Había pasado ya un buen tiempo del exilio. Algunos sospechan que aquí más o menos ha pasado ya más de 60 años, tal vez hasta 67 años. Está pronto a terminar el exilio. Y Daniel, guiado por el Señor, entiende estas escrituras desde este punto de vista y está ya diciendo y anticipando que está por concluir este tiempo difícil del pueblo de Israel, de su pueblo, y entonces ahora cobra mayor sentido esta oración.
porque es una oración que apela a la misericordia, al perdón y a la justicia de Dios. Y Daniel está diciendo, bueno, está pronto a acabar este sufrimiento, el exilio. Está pronto a acabar y todo lo que vamos a revisar en la oración tiene que ver en lo que Dios ha venido haciendo con su pueblo, aún a pesar de que todo parece lo contrario. Porque la experiencia de Israel que están viviendo ellos en ese momento es exilio. Es estar fuera de su tierra, es estar fuera de su templo. No es una cosa tan sencilla y fácil, pero a pesar de eso, Dios estaba presente con su pueblo en todo momento. Y Daniel, por eso es que en esta oración sigue apelando a ese sentido básico de todo el libro, de dar esperanza al pueblo de Dios, aun cuando están en exilio, y esta oración es una muestra de ello. Y esta oración, reconociendo que está por terminar el tiempo del exilio, y uno se pregunta, pero Israel está aquí sufriendo muchísimo, y vamos a ver después las razones de por qué estaban ellos pasando esos momentos complicados, y qué es lo que Dios ya desde mucho atrás había pedido a su pueblo que debería hacer para que Dios cesara el tiempo de la prueba. Esto lo vamos a ver con más detenimiento un poco más adelante. Y así la oración, versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Es decir, Daniel está dispuesto a tener este momento de oración, una oración sacrificada, porque menciona varios elementos ahí que son propios de muchos personajes en la Biblia cuando están orando. Y la oración empieza de este modo, y empieza con un tono de adoración. Miren ustedes versículo 4. Dice, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así empieza la oración. Esta oración, la oración de Daniel, empieza con un tono de adoración al Señor, pero esta adoración al Señor está plenamente, como el resto de la oración, centrada en Dios. Esto es muy importante reconocer, porque aún nosotros podemos decir, bueno, la oración de Daniel fue poderosa, pero ¿poderosa en qué sentido? En el sentido de que a quién está orando y qué es lo que Dios va a hacer después. En ese momento Daniel reconoce en adoración de quién es Dios y menciona varias cosas. Primero menciona que es un Señor, Dios grande, digno de ser temido. Miren la descripción que menciona acerca de Dios, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto es bien interesante porque está apelando en este punto a lo que Dios es en esencia. Es decir, un Dios fiel, un Dios de misericordia y un Dios que guarda su pacto, es decir, no se olvida de los pactos que Él ha hecho con su pueblo y se mantiene fiel, pero lo que menciona a continuación dice, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí está el otro elemento que lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante, cuando muchas veces Dios al pueblo de Israel le ha dicho, mira, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes, estos son mis planes, pero yo espero de ustedes que hagan esto. Yo espero de ustedes que respondan de esta manera. En ese sentido vemos en la Biblia, en diversas partes, de que efectivamente cuando nosotros respondemos a Dios en obediencia, lo primero que resalta en este punto es lo que primero Dios hace por nosotros. Y esto es constante, y así debemos nosotros entender el tema de la respuesta del creyente frente al amor y la fidelidad de Dios con respecto a la obediencia. A veces nosotros podemos estar pensando que nosotros somos tan buenos, que nosotros sí somos fieles a Dios, o podemos obedecer a Dios, o de repente algunos pueden sentirse hasta cansados de obedecer a Dios, porque dice, tan difícil es seguir a Dios.
tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer un montón de cosas, pero la base de la obediencia, hermanos, tiene que ver en lo que Dios primero ha hecho por nosotros. Y así nosotros lo vemos en toda la Biblia. Dios primero actuando y Dios pidiendo a su pueblo que responda en obediencia. Así lo notamos en el Nuevo Testamento, cuando vemos cómo Dios nos salva en Efesios 2, 7, 8, 9, 10, cuando menciona de cómo Dios nos salva a nosotros y cómo nosotros debemos responder en obediencia, guardando sus mandamientos. Entonces, lo que Daniel está mencionando aquí es lo que Dios ha hecho en adoración y lo reconoce de esa manera. Empieza adorando al Señor, como ya varias veces lo ha hecho Daniel anteriormente en su oración. Recuerden ustedes que Daniel tenía la costumbre de orar constantemente. Pero esta parte de la oración, que empieza con adoración, tenemos una lista de confesión. A partir del versículo 15 tenemos estos elementos que aparecen acá de confesión. Miren, quiero que ustedes noten en su Biblia algunos detalles de esta confesión. Miren ustedes todas las maneras plurales que aparecen ahí, cuando dice, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y otra vez el plural, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel y a todo el pueblo de la tierra. Y el versículo 8 final dice, porque contra ti hemos pecado. Y esta lista, otra vez le vuelve a repetir en el versículo 10, cuando menciona, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque, dice la parte final, porque contra ti hemos pecado. Cuando Dios había advertido a través de Moisés, a través de los profetas anteriores, cuando Dios había advertido al pueblo de Israel de que por culpa de ellos, por culpa del propio pecado de Israel, ellos iban a sufrir las consecuencias. Nosotros lo podemos revisar en Deuteronomio. En Deuteronomio menciona lo que Deuteronomio 28, por ejemplo, o la maldición del pacto en Levítico 26, versículo 32, 33. Vamos a leer esta parte de Levítico 26 para tomar un poco de contexto y entender un poco lo que está recordando en este caso Daniel. Levítico 26, versículo 32. 26, 32 dice, y justo el título habla de las consecuencias de la desobediencia. Versículo 32, la palabra del Señor dice así, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de ustedes, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel? Es exactamente estas consecuencias que Dios ya los había anticipado. De que si ustedes se rebelan, si ustedes ustedes me rechazan, ustedes van en pos de otros dioses, me dejan, esto les va a ocurrir a ustedes. Y eso es exactamente lo que ellos están viviendo. Ese es exactamente lo que ellos están viviendo. Pero hay un ingrediente, casi al final del mismo capítulo 26 de Levítico, versículo 37,
77, 37 al 45, menciona lo que el pueblo de Israel debería hacer. En cuanto, si mi pueblo se volviere, confesara sus pecados, si mi pueblo regresara al Señor, entonces el Señor actuará. Y cuando Daniel está consciente de toda esta realidad, y en esta parte de confesión, de la confesión de Daniel, noten ustedes que Daniel, más que mencionarse a él mismo como uno de los grupos de personas, de judíos que habían desobedecido a Dios, porque recuerden ustedes que Daniel había, por las mismas escrituras sabemos, y por boca de sus oponentes, que Daniel era fiel a Dios, que no había nada que podían encontrar algo malo en su ser, en su carácter, en su testimonio. Pero lo que Daniel está haciendo acá es identificándose, en este caso, con su pueblo. Y todas estas menciones que se hacen acá, de que hemos pecado, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, hemos pecado contra ti. Y el versículo 8 al inicio dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Otra traducción menciona acá, oh Jehová, nuestra es la vergüenza de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Obviamente, Israel en ese momento está en una situación de completa vergüenza. No tenían templo, había destruido. Estaban fuera de la tierra que Dios les había dado. Estaban viviendo como esclavos. Estaban viviendo fuera de lo que Dios les había prometido. Realmente ellos se habían convertido en la vergüenza de los pueblos de aquel entonces. Y Daniel está consciente de esto y empieza a mencionar una serie de pecados que su pueblo había cometido hasta ese momento. La consecuencia de sus pecados les había llegado. Ellos estaban en toda esa circunstancia y Daniel lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien. Ahora, en el versículo 7, Daniel hace un giro diferente en su oración cuando después está mencionando las confesiones. Dice, tuya es, Señor, la justicia y no de hoy lleva todo a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero Dios ya los había anticipado. Dios estaba guiando realmente en todo ese momento. Y esto es algo interesante, hermanos, para pensar y reflexionar. Aún cuando vemos a un pueblo rebelde, como lo fue el pueblo de Israel, y estaban sufriendo las consecuencias, Dios seguía manteniéndose fiel. Dios seguía manteniéndose fiel. Incluso podemos asegurar que aún una muestra de la fidelidad de Dios con su pueblo es lo que ellos estaban viviendo. Esto a veces puede ser muy confuso para entender cómo es Dios en relación a nosotros cuando pasamos momentos complicados. Cómo nosotros podemos ver a Dios, cómo podemos diríamos apreciar su justicia, su amor, su misericordia cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles. ¿Cómo podemos ver a Dios en esas circunstancias? Pero Daniel está consciente de todo esto y él reconoce que su pueblo ha pecado y por eso se habían convertido en una vergüenza ante las naciones. Entonces, de este modo, versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdón, aunque contra Él nos hemos rebelado, una vez más, contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Daniel está haciendo historia acá. Una historia difícil de sus propios paisanos. Una historia de rebeldía, una historia de desobediencia.
Ellos reconocen a través de Daniel que habían sí ofendido a Dios, se habían apartado de sus caminos, no quisieron escuchar la voz de Dios y así están viviendo. Esto obviamente también debe ser para nosotros una manera de alertarnos en cuanto a cómo nosotros vivimos para el Señor. Nosotros podemos, al igual que el pueblo de Israel, tener la opción de seguir en obediencia o seguir en desobediencia. Y obviamente las consecuencias son innegables. El propósito de Dios, hermanos, por la que hemos sido salvados es para vivir para su gloria. El propósito por la que Dios te ha salvado, me ha salvado, es para que nosotros vivamos en obediencia. Para que nosotros vivamos guardando su palabra en obediencia. El mismo Señor Jesús, cuando mencionó a sus discípulos y por ende a nosotros, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y obviamente bautice a los que creen, bautízalos. Y después menciona, y que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es normal y natural en la vida cristiana que nosotros debemos responder al amor y a la misericordia de Dios con obediencia. Es la forma natural de ser creyentes. Porque Dios nos ha creado, nos ha hecho nuevas criaturas para que nosotros viviéramos en novedad de vida. Es decir, la vida cristiana, la vida en obediencia, nunca va a ser una de las tantas alternativas. Debería ser algo que nosotros debemos estar dispuestos a seguir en obediencia y sacrificio para el Señor. Entonces, el pueblo de Israel no lo entendió de ese modo. Aunque pueden ser que lo hayan entendido, pero ellos decidieron desobedecer al Señor, decidieron hacer lo que ellos quieren, decidieron todo lo contrario. Qué difíciles somos nosotros los seres humanos, ¿no? Qué difíciles somos. Porque nosotros tenemos lo que la Biblia nos enseña, lo que nos dice, el Señor lo que nos exige y nos pide en virtud de su salvación en Jesucristo, pero nosotros como creyentes estamos ahí luchando. Si seguimos al Señor, si obedecemos al Señor, si queremos vivir para el Señor o queremos vivir para nosotros mismos. ¿Cuál va a ser nuestra determinación en nuestra vida cristiana? Luchamos con nuestros propios pecados, luchamos con nuestras propias tendencias a seguir al Señor o seguir nuestros propios caprichos en la vida. ¿A quién nosotros obedecemos? ¿Cuál debe ser la determinación del creyente después de ser salvos? La determinación del creyente y en la cual Dios nos ha dado el poder y la naturaleza suficiente es para vivir como es digno de su llamamiento, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 2. Nos dice que nosotros debemos vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, hay un estilo de vivir la vida cristiana. Hay un estilo de vivir así. Pero lo que vamos a ver constantemente, hermanos, dice, Israel está experimentando esta realidad, de que ellos habían decidido hacer otra cosa. Y Daniel les está recordando a todos, en plural, en comunidad, está diciendo, aunque no somos dignos de la redención de Dios, aunque no somos dignos de lo que Dios va a seguir haciendo, Dios nos sigue oyendo y Dios se sigue manteniéndose fiel. Dios se sigue manteniendo fiel. Entonces, esta oración de confesión es profunda, es abarcadora y Daniel lo está recalcando varias veces, de muchas maneras aquí. Pero hermanos, lo que encontramos después en esta oración es justamente la parte final, cuando menciona, versículo 14, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Esto es lo que yo le estaba diciendo anteriormente, en que aún el exilio de Israel era una muestra de la fidelidad del Señor. Esto sí es un asunto, puede ser complicado para entender cómo nosotros podemos ver actuando a Dios, Dios permitiendo, porque así empieza realmente el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. O sea, Daniel no está diciendo nada nuevo acá.
Él está diciendo lo que empezó diciendo en su escrito, que lo que ellos están viviendo es por mano del Señor. Y acá una vez más él dice, por tanto Jehová vigiló o veló, estuvo atento, vigilante sobre el mal y trajo sobre ellos, porque, y aquí está el otro punto, dice, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Es decir, de todo lo que Daniel está mencionando, Daniel apela a la justicia de Dios, a los actos justos de Dios, porque Dios es justo, es lo que ha permitido que su pueblo pasara. Este sí que es difícil para el pueblo de Israel. Y al final de esta oración termina con una súplica. Versículo 15 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y dice, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, pongan atención a ese detalle que se menciona acá, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la vergüenza, el oprobio de todos los que están alrededor. Mira, así termina esta oración de Daniel. Una oración haciendo una súplica, pero esta súplica se basa en los actos justos de Dios. Se basa en el propio carácter de Dios. Por eso les estaba diciendo varias veces que es una oración centrada en Dios, centrada en el Señor. Una súplica que empieza mencionando lo que quisiera que Dios hiciera, pero en base a los actos justos de Dios. Y por eso es que aún Él apela y todavía mucho más al fondo en su corazón en esta oración. Y versículo 17 dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Increíble esto, ¿no? Increíble esto. Y la respuesta que Dios va a hacer es también increíble, es mucho más increíble todavía, porque la respuesta que Dios va a dar sobre esta oración van a ser a partir del versículo 20 hasta el final. Porque lo que Él está pidiendo es que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de tu nombre. Y otra vez, una manera muy humana, Daniel dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, una vez más centrándose en Dios, sino en tus muchas misericordias. Aquí nosotros podemos, sin buscar, diríamos, hacer una repetición de esta oración de Daniel. Pero hermanos, cuando se menciona aquí el carácter de Dios, es importante para la vida de cada uno de nosotros. Aun cuando oramos, aun cuando nosotros estamos haciendo alguna petición, apelamos al carácter de Dios, apelamos a lo que Dios es en sí mismo. Y al final, el clímax de esta oración llega en el versículo 19 y dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tantas veces nosotros encontramos a los escritores bíblicos orando de esta manera y pidiendo que Dios incline su oído, que esté atento a las oraciones de sus hijos. Hermanos, esta es una cosa que siempre, por lo general, damos por sentado, de que Dios nos oye las oraciones. Pero hermanos, efectivamente, Dios nos oye cuando nosotros oramos, porque oramos a un Dios que es vivo, a un Dios
que está atento a las oraciones de su pueblo. Nosotros oramos no para informarle a Dios lo que Él tiene que hacer, no para darle a conocer de repente algo se ha olvidado Dios. No, nosotros oramos a un Dios que está vivo, que está atento, que oye, que está dispuesto a responder por amor a sí mismo, por amor a Él mismo. Con esa confianza nosotros oramos al Señor todo el tiempo. Con esa misma confianza nosotros buscamos al Señor. Entonces, hermanos, esta es una oración que nos muestra de que cómo es la misericordia, el perdón y la propia justicia del Señor. Que aunque el pueblo de Israel no es digno de la redención, de lo que todos los planes que Dios va a hacer, aunque el Israel no se merece, Dios se mantiene fiel por amor a sí mismo y por eso es que Dios oye esta oración y Él responde a esta oración conforme a su propio ser, no conforme a nuestras propias justicias, como diría Daniel cuando está orando. Apela a la justicia de Dios, no a su propia justicia. Apela a lo que Dios va a hacer, no a lo que Él quiere hacer. Apela a lo que Dios en su voluntad lo va a hacer. Y de una manera negativa nosotros podemos decir, ¿por qué a veces Dios no nos escucha en nuestras oraciones? Aunque la oración de Daniel es una oración única, como les he mencionado, porque es una oración que está justo en el contexto de la gran redención de Dios. Y aquí está pasando un momento específico el pueblo de Israel y lo está haciendo. Pero nosotros oramos al Señor, apelando al mismo Dios, a su carácter, a su perdón y a su propia justicia. Pero uno se pregunta, ¿por qué a veces Dios no nos oye en nuestras oraciones? ¿Por qué no nos oye? Obviamente, si no nos oye nuestra oración o no nos responde, aunque yo dije que a veces la no respuesta es una respuesta del Señor. Pero Santiago sí nos menciona un poco de esto, ¿no? ¿Por qué no recibimos las cosas que nosotros pedimos? Y Santiago, capítulo 4, menciona, porque nosotros pedimos mal. Dice, pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Y son oraciones egoístas, oraciones centradas en uno mismo, no oraciones centradas en Dios. Cuando Jesús cuando Jesús empezó a decir, enséñanos a orar, ¿cómo empieza la oración de Jesús? Apela a Dios, apela al carácter de Dios, apela a lo que Dios es en sí mismo. Por eso es cuando nosotros oramos, apelamos a Dios. Apelamos a su misericordia, apelamos a su perdón y apelamos a su propia justicia. Y aunque no nos merecemos, Dios se mantiene fiel a sí mismo y Dios nos oye. Dios nos oye. Esta oración es un recordatorio de que tenemos un Dios fiel que nos oye y que Él va a hacer conforme a su voluntad. Y nosotros, su pueblo, ahora el pueblo de Dios, los cristianos, nosotros confiamos en eso, vivimos confiando en eso y que, hermanos, aunque tal vez las circunstancias, como mencioné al inicio, no parezcan como nosotros quisiéramos, tenemos a un Dios vivo, real, que está oyendo y que hay un plan más grande que es de Dios y nosotros tenemos que sumarnos a lo que Dios está haciendo. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que tú eres nuestro Dios, que nos oyes, que eres un Dios vivo y que nosotros cuando te buscamos, Señor, en oración podemos apelar a tu misericordia. Podemos apelar a tu perdón. Podemos apelar, Señor, a tu propia justicia. Ayúdanos, Señor, con esa confianza siempre a buscarte. Siempre, Señor, depender de ti. Siempre, Señor, someternos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás para responder nuestras oraciones.
y deseamos hacerlo siempre guiado por tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tantas veces nosotros vivimos las respuestas de nuestras peticiones, lo que haces entre nosotros, y al final del día podemos decir, Señor, aunque no nos merecemos todo esto, pero tú sigues manteniéndote fiel con nosotros, guardándonos, guiándonos por esta vida. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos.